Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nuestra campaña. Jesucristo es nuestra salvación. Estamos ya en esta cuarta semana. Continuamos hablando ya sobre el Nuevo Testamento, como si es el plato fuerte, el plato, como se dice, el generoso, el sustancioso, que hablando ya sobre Jesucristo es nuestra salvación, continuando esta catequesis de San Juan Pablo II. Jesús, Hijo de Dios y Salvador del hombre. Continúa el Santo Padre. En el plan dispuesto de la providencia de Dios, Jesús de Nazaret lleva un nombre que alude a la salvación. Dios libera, porque Él es en realidad lo que el nombre significa, es decir, Salvador. Hoy estamos hablando más sobre la salvación que nos trae Jesucristo, el Dios Salvador, pero también sabemos, como dice aquí el Santo Padre, Dios libera. Eso es lo que significa el nombre Salvador. Lo atestiguan algunas frases que se encuentran en los llamados Evangelios de la Infancia, escritos por Lucas. Nos ha nacido un Salvador, Lucas 2:11, y por Mateo, porque salvaría al pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Salvación significa, de hecho, liberación del mal. ¿Especialmente de qué? Del pecado. La revelación contenida en la Sagrada Escritura, comenzando por el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, Génesis 3:15, sabemos ya esa enemistad que Dios va a poner entre la serpiente, el mal, el enemigo, y la mujer. Ella te aplastará la cabeza. El primer anuncio de salvación, después que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ahí en ese protoevangelio, primer anuncio de salvación, que esa mujer aplastará la cabeza. ¿Quién es? María Santísima. Génesis 3:15. Nos abre a la verdad de que solo Dios puede librar al hombre del pecado y de todo el mal presente en la existencia humana. Solo Dios puede liberar al hombre de ese pecado. Como sabemos, solo nuestro Señor Jesucristo puede perdonar los pecados. Dios, al revelarse a sí mismo como creador del mundo y su providente ordenador, se revela al mismo tiempo como Salvador, como quien libera del mal, especialmente del pecado cometido por la libre voluntad de la criatura. O sea, el mal se nos va a presentar, a todos se nos va a presentar. Libremente, voluntariamente, uno es cuando elige el mal, engañado por el enemigo. No es de que Dios te hace pecar, no es mi propia debilidad, mi propia miseria, mi propia carne humana, que soy débil, que sucumbo ante la tentación, ante la propuesta del maligno. La voluntad libre de la criatura. Tal como recuerda el Concilio Vaticano II, los cristianos creen que el mundo está creado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado. Nos dice el documento Gaudium et Spes número 2. El pecado los pone en peligro de perdición. Vemos también cómo realmente pues el pecado siempre está en esa debilidad, en ese peligro de sucumbir libremente por mi voluntad, que esa es la cuestión. Mi voluntad es la que debe decidir, debe resistir al mal. Dios me dio inteligencia, me dio voluntad y libre albedrío. Así de claro. Yo elijo o yo rechazo. Yo acepto el mal o yo lo rechazo. Yo lo acepto, le abro las puertas o lo rechazo y digo que no. Jesucristo fue tentado, hemos hablado ya mucho de las tentaciones de Jesús. Fue propuesto el mal y rechazó. Fue propuesto el mal una vez más y rechazó. Fue propuesto el mal 3 veces y rechazó. Aléjate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Si me ofrece el mal a mí, me lo propone y ahí ya está el problema. ¿Yo qué hago? ¿Qué me decido hacer? Entonces el pecado siempre nos pone en ese peligro de perderme si lo rechazo. Especialmente es un pecado mortal. Satán está ahí pronto a intentarlo todo para perderlos y para impedir que se salven. Lucas 8:12. Entonces vemos claramente cómo el enemigo Satán siempre va a estar ahí para tentarme, para engañarme e impedir esa salvación.
Los que siguen esa propuesta del enemigo son ovejas perdidas, pero Jesús ha sido enviado precisamente por ellas. Uno se puede perder, pero para eso vino el Salvador, para buscar la oveja perdida. Deja las 99 en un campo y va a los montes a buscar la perdida. Y es lo que hace nuestro Señor, siempre buscando a los pecadores, buscando a aquellos que se resisten a su voz, a salvarse. Ya no se volverán a perder si entran en su rebaño. Si entramos ya en el rebaño de la iglesia y de los sacramentos, claro, habrá debilidad, habrá pecado, pero por la confesión sacramental puedo de nuevo recibir la gracia y volver al rebaño. Ya es más difícil. Cuando hago una experiencia de Dios profunda, de conversión y experimento el amor de Dios dentro de mí, pues ya sé que sin Él no puedo hacer nada. Y tengo que buscarlo, tengo que regresar de nuevo al rebaño. Sin embargo, la salvación que ofrece tiene una contrapartida. Para quien no aproveche la oportunidad, es inminente e irreparable el riesgo de perdición. Como dice el Señor, estoy a la puerta, llamando, tocando, a ver si alguien me abre. Está tocando de muchas maneras. El Señor toca la puerta por una manera o por otra, por señales, por pruebas, por avisos, por llamadas, por mensajes, por acá, por allá, por corte, por enfermedad, por accidentes, por despidos. Nos manda muchas señales el Señor y es importante que yo le abra la puerta, que no lo deje para después, no deje que la vida siga pasando y al final pues pueda ser tarde. Sino es importante abrir siempre las puertas, no dejar que la perdición, que el corazón se endurezca, se haga piedra y que al final pues sea más difícil todo el regreso. Hay que hacer penitencia a tiempo si uno no quiere perderse. Hacer penitencia del llamado de la iglesia, del adviento, de la cuaresma, la conversión. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Hay que entrar por la puerta estrecha si se quiere pertenecer al número de los salvados. La puerta estrecha de la abnegación, de la renuncia, de tomar la cruz, de la humildad, de la pobreza, de la mansedumbre, de la obediencia a los mandamientos. Esa es la puerta estrecha. La obediencia a los mandamientos que Dios me da especialmente para que yo los cumpla con amor, no por miedo, no por temor, sino por amor cumplirlos, porque sé que cumpliendo los mandamientos es mi salvación, es mi alegría, es mi gozo. La puerta estrecha, qué difícil es. La fidelidad al matrimonio, la fidelidad a la Santa Misa, la fidelidad a nuestras oraciones diarias, el amor a los enemigos, el perdonarnos unos a otros, el aceptarnos unos a otros como comunidad, como grupo. Qué importante es la puerta estrecha. Hay que perseverar por este camino hasta el fin. No importa solo un tiempo, unos meses, unos años. Sabemos que con la pandemia, con el virus, pues hubo mucho cambio. Mucha gente murió, mucha gente se fue a otros lugares a vivir. Mucha gente dejó aquí sus casas, sus lugares, sus posesiones. Perdieron trabajos. Entonces sabemos que se movió el tapete de muchos, pero hay que perseverar, hay que perseverar. Si uno se va a otro lugar a vivir o sale de ese confort, de su vida aquí, pues allá en otro lugar donde estés, pues buscar una comunidad, buscar alguna iglesia, un director espiritual, un confesor, un retiro. Hay que buscar también de Dios donde quiera que esté. Hay que perseverar. Por eso es muy importante rezar por nuestra perseverancia final. Entonces vemos en estos textos, queridos hermanos, cómo el Señor Jesús, Hijo de Dios, es mi Salvador. Qué importante es. Vemos también la palabra evangelio, que significa la buena nueva que Jesús me ofrece, la buena nueva de la salvación. Con su gran amor, servicial hasta la muerte, viene a rescatar la multitud. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Invita a beber su sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para la remisión de los pecados, para perdonar los pecados. Mateo 26, 27. Qué importante la Santa Misa, la Santa Eucaristía, como ese sacrificio que Cristo ofrece su vida, muere por mí para perdonar mis pecados, para
para salvarme especialmente. Qué importante es vivir con ese espíritu de fe, de amor, de humildad, de estupor, ¿no? Cada Santa Misa especialmente, en la cual participo en esa nueva alianza que Jesús muere y se entrega por amor a mí. Jesucristo es Salvador de todos los hombres, sobre todo de los que creen en Él. 1 Timoteo 4:10, Salvador de todos los hombres. Nos ofrece la salvación, la redención. Se salvarán sin haberle conocido quienes sirven al prójimo. Obedecen su conciencia. La palabra ilumina a todo hombre, el Espíritu sopla donde quiere. ¿Okay? Qué importante es servir al Señor en el prójimo, en los pequeños, en los humildes, en los enfermos, en los encarcelados, en los pobres, en los ancianos, en las personas que a veces la gente rechaza, la gente hace a un lado. Qué importante es servir a ellos, en los que obedecen su conciencia que nos habla dentro de cada uno de nosotros. Haz el bien, evita el mal, di la verdad, vamos a la iglesia, obedece a tus padres, perdona a tus enemigos. Esos son los que se van a salvar, los que quieren realmente cumplir la voluntad de Dios, los que leen la palabra de Dios, que la alimentan por la Sagrada Escritura para alimentar nuestra mente, nuestro corazón se ilumine por el influjo, por el conocimiento de la palabra y claro, dejarnos guiar también por el Espíritu Santo. Después de la resurrección y Pentecostés, el mensaje de la comunidad apostólica tiene por objeto la salvación realizada conforme a las Santas Escrituras. ¿Okay? Resurrección y Pentecostés. La comunidad apostólica busca esa salvación conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por su resurrección fue Jesús establecido por Dios, cabeza y salvador. Cabeza de la iglesia y salvador de todos los hombres. Hechos 5:31. Los milagros operados por los apóstoles confirman el mensaje si se salvan enfermos por la virtud del nombre de Jesús. Es que no hay otro nombre por el que hayamos de ser salvos. Hechos 4:9-12. Entonces vemos claramente por los milagros que también los apóstoles confirmaban, se sanaban los enfermos, Pedro los hizo, Pablo los hizo también, en el nombre de Jesús, especialmente, claramente lo dice, en ese nombre seremos salvos. A cambio se invita a los hombres a creer para salvarse de esa generación extraviada. Nuevo Hechos 2:40, está dándole duro, Para salvarse de esa generación hay que creer en Él, hay que entregarse a Él. Porque claro, el mundo, sabemos, yace bajo la influencia del maligno, bajo el poder del maligno, en lo cual mucha gente perversa, gente malvada, pues rechaza la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante creer, aceptar, entregarse a nuestro Señor Jesucristo. La condición de la salvación que es la fe en el Señor Jesús, la invocación de su nombre. Entonces, claro que la fe es importante, creer. Sabemos que es el principio de la salvación. Pero no solo creer, como dice, a mi manera, a mi modo de ser. Yo creo, pero no voy a la iglesia. Yo creo, pero no me caso. Yo creo, pero no me confieso. Yo creo, pero pues, no quiero perdonar a aquellos que me han robado y me han hecho mal. No, eso no. Ahí estás mal. La fe implica conversión, la fe implica aceptación de la comunidad, la fe implica ir a la iglesia, la fe implica poner en práctica los mandamientos, las obras, la limosna, la oración, el ayudar a los pobres. La fe implica testimonio de santidad, dar testimonio de que realmente vivo coherente a esta fe en mi pensamiento, en mi mirada, en mis palabras, en mi comportamiento, que irradie esa fe, ese amor. Eso es lo importante. De lo contrario, si no doy ese testimonio, pues realmente es difícil. Claro que implica la fe. Invocar el nombre de Jesús también, qué bueno, invocarlo. Los apóstoles aportan pues a los hombres la única vía de la salvación. Los apóstoles aportan pues a los hombres esta vía de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pues pidamos al Señor que realmente en esta
cuarta semana que esta enseñanza de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador del hombre. Sabemos que nuestra vida es un caminar, es un peregrinar. Sabemos de las acechazas que el maligno pone en nuestras vidas. Siempre va a estar ahí al acecho para detener, para frenar, para alejarnos, para desanimarnos, para no seguir perseverando en este camino de la salvación, de la conversión, de la santificación de nuestras vidas, de siempre obstruir la obra de Dios en mi vida. Entonces tenemos que, claro, ser persistentes, perseverar, luchar, no desanimar, no desalentarse, buscar siempre la oración, la penitencia, la conversión, la renuncia, el hacer las cosas por amor, con entrega, con fidelidad, y es ahí como realmente voy a saborear, gustar lo bueno que es el Señor. Pues pidamos a Dios la gracia que esta salvación que Jesucristo me ofrece, yo pueda recibirla con todo el amor de mi corazón y pueda dar, claro, ese testimonio de santidad a mis hermanos, a mi comunidad especialmente. Amén.